Bueno, a ver, el retweet y la firma se llama el algo personal de hoy. Hay días en los que un gobierno se explica mejor con un gesto que con un discurso. El lunes a la noche, en la puerta de un hotel en Santa Cruz de la Sierra, dos hombres vestidos de repartidores, gorra, mochila, el uniforme más invisible que existe en cualquier ciudad de América Latina, ¿no? Se acercaron a una mujer que estaba hablando por teléfono y le dispararon. Los peritos hablan de 4 proyectiles, 3 se los sacaron del cuerpo. Ella se hizo la muerta en el piso y eso le salvó la vida. El parte médico, que se difundió el miércoles, habla de heridas de arma de fuego en el pecho, en el brazo derecho, en el cuello y en el hombro izquierdo. Fracturas puestas de húmero y, bueno, está embarazada. Se llama Nadia Beller, es abogada boliviana, y el hombre con el que estaba hablando por teléfono en ese momento exacto, según su propio relato, es Fernando Cerimedo. Cerimedo está detenido. La Fiscalía Boliviana lo imputó por feminicidio en grado de tentativa, así le llaman allá, feminicidio, no femicidio, como presunto autor intelectual y pidió 180 días de prisión preventiva en el penal de Palmasola. Te la regalo, en el penal de Palmasola en Bolivia. Hoy a las 3:30 de la tarde, a nuestra hora, un juez de instrucción de Santa Cruz define si acepta ese pedido. Están en eso todavía. Acá termina la crónica policial y empieza lo editorial. La crónica policial, una mujer hablando por teléfono, embarazada, 4 tiros. Hay un actor intelectual, Fernando Cerimedo, que está detenido. Cuando el caso estalló, Cerimedo, recordamos que es el de La Derecha Diario, corrido de Brasil como asesor de Bolsonaro, acusado, uno de los acusados también por ese levantamiento de Bolsonaro, se vino a la Argentina, que no tiene pedido de extradición con Brasil ni con Bolivia. O sea, Brasil no tiene pedido de extradición con Argentina ni con Bolivia, por eso Cerimedo se vino para acá, fundó La Derecha Diario, es un medio muy oficialista, muy de Milei, asesor de Milei en las sombras, y ahora se fue a Bolivia a asesorar al presidente de Bolivia. Es más, en Bolivia tiene en el Palacio Presidencial una oficina imitando el modelo de Santiago Caputo de la Argentina, sin cargo, pero siendo el asesor estrella del presidente. Ahora en Bolivia está preso por esta cuestión. Bueno, cuando el caso estalló, la reacción del oficialismo argentino debería haber sido un silencio prudente. Pero no fue así. La diputada nacional Lilia Lemoyne, Barócula, ¿sabe qué es Barócula Lemoyne? Barócula es el otro apellido que tiene. Salió a poner en duda públicamente el relato de la mujer baleada. Escribió textual, me muero de risa. Escribió también, una mujer es esta, la que está diciendo que otra mujer embarazada con 3 balazos en el cuerpo lo fingió. El método es siempre el mismo. Víctima, más cámara, más acusación, a alguien del entorno de Milei, más lágrimas a pedido. Y escribió sobre los tiradores. Acaban de arruinar la reputación de los sicarios bolivianos. Porque fallaron, digamos. Es un chiste, se supone, sobre la puntería de los mismos, ¿no? Sí, ¿no? Que le dispararon a una mujer embarazada. Lo hizo una legisladora de la Nación y lo hizo con la víctima internada en un hospital en Bolivia, obviamente, ¿no? Y falta lo peor. En otro posteo, Lemoyne escribió que esos sicarios habían estudiado en la Academia para Copitos Montiel. Traducido. En el mismo tuit, el mismo chiste, se burló del intento de asesinato de Nadia Beller y del intento de asesinato de Cristina Kirchner. Los dos, porque ninguno de los dos salió bien. Bueno, ¿y qué hizo el presidente de la Nación? El presidente de la Nación retuiteó esos mensajes de su cuenta. Los dos, incluido el de los copitos. Dios mío. Hay un dato que hace más raro todo esto todavía. Antes de eso, el propio Milei había bajado la orden de no salir a defender a Cerimedo. Esa era la línea. Y después él mismo hizo exactamente lo contrario. En el oficialismo hay desconcierto. El tipo da la orden. A ver, hace pensar que no maneja todas las cuentas él, o que está loco. O que alguien la maneja Twitter, otro le maneja WhatsApp y otro le maneja no sé qué. Para mí está paranoico. Pero no puede decir una cosa y hacer otra. O sea, sí, yo entiendo que esté paranoico, pero ¿qué necesidad paranoico de mal, esta barbaridad? No. Si vos querés mandar a alguien, una bruta como Lemoyne, que se puede pegar cualquier cosa porque es una bestia, a decir una barbaridad, ya no le entran las balas a esa chica, no es la presidenta de la Nación, es una diputada más.
Sí, sí. Que después queda para el Ariete del descarte. oficialismo. Sí, puede quedar para descarte. Obviamente hoy con por toda la hoy barbaridad que dice. es una de las espadas principales de Milei. No es una Sí, diputada obvio. cualquiera. Obvio, pero no deja de ser, digamos, alguien que ya es despreciable hace En tiempo. cualquier ocasión, en cualquier partido, mínimo recibe una sanción, mínimo recibe nada. No, Bueno, el pero el presidente presidente está lo de acuerdo. retuitea. Está de acuerdo el Cuando presidente. ella dice que lo del atentado es mentira, sin saber nada, porque no está. Yo no digo que sea mentira, sea verdad. Parece ser verdad porque la tipa tiene 3 tiros en el cuerpo. A ver, 3 tiros, le fracturaron el húmero. A ver, ¿a quién se le ocurre autoatentarse de esa manera? Lo sumo, un autoatentado puede ser. Está embarazada, aparte, ¿no? Claro, que le disparen en la oreja y le rocen, una cosa así. Sí, bueno, me banco, que me arranque media oreja, pero esto, como pasó con Trump, que nunca se supo si era verdad, si era mentira eso que había pasado. Bueno. Quiero que dimensionemos esto sin histeria, pero sin anestesia, Joaco. Porque hay una tentación muy argentina, muy de estos 3 años, que es normalizar. Decir, bueno, es Twitter, bueno, es Lemoine, bueno, es el estilo. No, no. El retweet presidencial no es un gesto privado. Este presidente reivindicó 1000 veces que su cuenta es su principal instrumento político, que la batalla cultural se libra ahí, que lo que amplifica lo amplifica a propósito. No existe la doctrina del retweet inocente en un hombre que gobierna desde una red social. Desde la misma cuenta de tweet, desde donde promocionó Libra, poniendo la dirección a dónde buscar el contrato para comprar la criptomoneda estafa. De ese mismo tweet. De esa misma cuenta de X, en realidad, ¿no? Porque Sí, no es sí. más Twitter. Cuando un jefe de Estado amplifica una burla contra una mujer baleada, el jefe de Estado está tomando partido. Y está tomando partido en una causa penal extranjera donde el imputado encima es un ex colaborador suyo. Y no hace falta ser opositor para que te caiga mal. Alcanza con ser padre, alcanza con tener una hermana, alcanza con haber visto alguna vez un video de una cámara de seguridad y saber qué se siente en el estómago cuando vos ves que le tiran unos tiros a alguien. Esto no es un problema de grieta, es un problema de piso. De cuál es el piso por debajo del cual un Estado no debería bajar nunca, gobierne quien gobierne. Bueno, vamos a dar detalles sobre Cerimedo, ¿no? Yo di una reseña también, pero vamos a ir un poco más de detalles. ¿Quién es Fernando Cerimedo? Porque si fuera un particular cualquiera, esto sería una tragedia privada y no una editorial. Y no es un particular cualquiera. Cerimedo fue el cerebro de la estrategia digital de la campaña presidencial de Javier Milei en 2023. Fundó La Derecha Diario, fue el hombre que le consiguió a Milei la entrevista con Tucker Carlson y se jactó públicamente en entrevista de manejar textual un ejército de trolls. No es una acusación de la oposición, es su currículum, lo que él exhibía, lo que dice cada vez que lo entrevistan por este tema. Ese currículum le trajo consecuencias. La Policía Federal de Brasil lo incluyó entre los 37 acusados por el intento de golpe contra Lula. Es el único extranjero de la lista, porque es argentino. En la Argentina tiene una causa espejo y recibe una denuncia penal por dirigir, presuntamente, un mecanismo coordinado de hostigamiento contra dirigentes, periodistas y usuarios críticos. Pero hay un capítulo que es el que a nosotros nos toca de verdad y es el que casi nadie está poniendo en primer plano hoy. En septiembre del año pasado, Fernando Cerimedo declaró ante la Justicia Federal Argentina en la causa por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el ANDIS, el famoso 3% de la Carina. Según reconstruyó la prensa judicial, no fue una declaración menor. Confirmó la autenticidad de los audios de Diego Pañuelo y confirmó también su contenido. Habría dicho que Pañuelo le contó sobre un esquema de retornos en la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Habría mencionado hasta apellidos. Es decir, el hombre que está preso en Bolivia es, a la vez, en la Argentina, testigo en el escándalo de corrupción más grave que atravesó este gobierno en forma directa, sacando Libra. Y hay más. Su esposa, Natalia Basil, que no es la novia esta, es su esposa, fue nombrada directora en esa misma agencia, ingeniera química sin experiencia previa en el área, venía del medio digital de su marido. Quedó a cargo de la dirección que manejaba apoyos y asignaciones económicas. O sea, que esto no es un vínculo lateral con el Estado argentino, es un vínculo con el organismo exacto donde después estalló el caso de las coimas. Y allá en Bolivia, la escala del personaje tampoco era la de un consultor que pasa a facturar y se va. Beller sostiene que Cerimedo, Beller la baleada, ¿no? La chica que está internada, sostiene que Cerimedo tenía textual más poder que el propio presidente Paz, que se movía como funcionario sin serlo, que hacía negocio con combustibles y que en ese circuito
aparecían la primera dama y autoridades de la petrolera estatal boliviana. Repito por tercera vez, son denuncias, está bajo investigación, no están probadas y hay que tratarlas como lo que son. Pero acá estamos para dar noticias y las denuncias están. Pero el allanamiento a su casa en La Paz sí arrojó cosas concretas y las informó la propia Fiscalía. Importantes sumas de dinero en efectivo, compartimentos ocultos en muebles, un teléfono satelital, sirenas policiales, una camiseta de la policía boliviana, o sea, un uniforme, y un auto acondicionado para parecer oficial. ¿Te escuchó eso? Un auto acondicionado para parecer un auto oficial. Con sirena, con la camiseta de la policía. Tarjetas personales donde se presentaba como asesor principal del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Paz. Por eso se abrió una segunda causa separada por presunto enriquecimiento ilícito. Ahora, sumemos lo que dice Beller desde la cama de convalecencia del hospital en donde está. Y acá subrayo 3 veces, son denuncias, son denuncias. Beller sostiene que Cerimedo le confesó que los audios de Pañuelo eran auténticos y que fueron su esposa. ¿Y él quiénes los filtraron? A ver, Beller dice que los audios de Pañuelo los filtró Cerimedo. Evidentemente en venganza a alguna cosa que le han hecho en el Estado argentino, no sabemos quién. Sostienen que le dijo que la corrupción estaba en el entorno más íntimo del presidente y sostiene que tiene todo eso grabado. Textual en una entrevista radial que le hicieron desde la cama. Eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado. Probablemente esa sea una de las causas por las cuales se sospecha que la pudo haber mandado a matar. Más allá de que está embarazada y que parece que el hijo es de él. Y que le he casado. Fíjese el entramado de esto. Escucha bien la arquitectura de esto. Escucha bien. Una mujer dice que tiene grabaciones sobre corrupción en el gobierno argentino. Le disparan 4 veces. Sobrevive de casualidad. Y la respuesta del gobierno argentino es un chiste sobre la puntería de los que dispararon. No estoy diciendo que haya una relación causal entre una cosa y la otra. No tengo ningún elemento para afirmar eso. Estoy diciendo algo más simple y más verificable. El gobierno tenía una razón política obvia para tomar distancia y eligió lo contrario. Ellos podían decir, mire, no opinamos esa cosa. ¿Qué tanto le servía al gobierno meterse en eso? No es que hace lo que digamos, le sirve, si no hablaban, sirve. si no decían nada, ¿pasaba algo? Y no sé, no entiendo la lógica. Quizás sea respaldar a Cerimedo para que Cerimedo no hable, no sé. Cerimedo está preso y puede hablar. Es más, puede vender cara su derrota, por decirlo de alguna manera. La diputada Marcela Pagano, mientras tanto, pidió formalmente que Beller sea citada a declarar en la causa argentina. Es un trámite chico, pero convierte a una testigo internada en Santa Cruz de la Sierra, que es la ciudad más rica de Bolivia, en una potencial testigo de Comodoro Pi. Fíjate en la estructura del argumento de Lemoyne, porque no es una ocurrencia, es una pieza de ingeniería. Víctima, más cámara, más acusación, más lágrimas a pedido. Eso es la fórmula de un autoatentado. Y es exactamente la misma palabra que usó la defensa de Cerimedo, que sostiene que todo esto es un show político para desestabilizar el gobierno boliviano de Rodrigo Paz. ¿Bien? Hay días en que un gobierno se explica mejor con un gesto que con un discurso. El lunes a la noche, en la puerta de un hotel de Santa Cruz de la Sierra, 2 hombres vestidos de repartidores, gorro y mochila, dispararon contra esta chica. Espere que se me perdió el texto porque cuando cambié el coso, ahí está, ahora sí. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Ya establecimos el hecho, ya establecimos quién es este Cerimedo y ya establecimos cuál es el método de la fórmula del autoatentado, que es lo mismo que está diciendo Cerimedo. O sea, la línea de defensa del imputado y la línea de comunicación del oficialismo argentino coinciden. No sé si por coordinación o por reflejo. A los efectos de esta editorial da un poco lo mismo, porque el resultado objetivo es el mismo. El aparato de propaganda del gobierno argentino trabajó gratis y en tiempo real para la defensa de un hombre imputado por tentativa de feminicidio en otro país. Y hay algo todavía más incómodo. Para que la hipótesis del atentado se sostenga, hay que creer que una mujer embarazada se hizo disparar 4 veces para perjudicar a alguien del entorno de Milei. Es un argumento que para funcionar necesita destruir públicamente a la víctima. Y ese es casualmente el oficio en el que Cerimedo fue especialista durante una década. La destrucción
reputacional a escala industrial. El método se aplicó sobre la denunciante del propio dueño del método. La simetría es tan perfecta que casi no hace falta comentarla. Y acá quiero decir algo que me parece lo más importante de todo el bloque. Durante años nos vendieron que esto era una batalla cultural, ideas contra ideas, libertad contra estatismo. No es eso, es una industria. Es una industria de venta de influencias, que facturan dólares, que arma campañas en un país y después en otro, que cambia de bandera según quien pague. Y que, esto es lo central, no distingue entre un adversario político y una expareja incómoda. Porque su herramienta siempre es la misma, el ataque. El operador que ayer te destruyó un candidato, hoy te destruye un testigo a una víctima. Es el mismo software. Por eso al gobierno no se le está pidiendo que responda por un delito que no cometió. Se le está pidiendo que responda por otra cosa. Por haber sido cómplice o directamente partícipe de construir su poder sobre esa maquinaria. Haberla premiado, haberla exhibido con orgullo y ahora que le explotó en la cara, haber salido a cubrirla con una humorada diciendo que le erraron. Que los bolivianos, los sicarios bolivianos tienen mala puntería y compararlo con los copitos que son los que le dispararon a Cristina. O sea, toda la cagada en una misma frase. No, pero también el dicho, porque no estamos hablando de que erró el tiro. Estamos hablando de que fueron, a ver, textual, después lo puedes repetir, Willy, que es el tema de, es una vergüenza para los sicarios bolivianos. Ah, no lo cubro. Una deshonra, o sea, No lo estamos a ese punto, o sea, como no era matarnos, es una deshonra para los sicarios de Bolivia. Bueno, usted pensaría que el gobierno de Rodrigo Paz, que es un gobierno de derecha, un gobierno al que Cerimedo le había hecho la campaña y en donde hasta ayer era una estrella, Cerimedo, habría salido a bancarlo también, como Milei, porque dice, bueno, a ver, si está orquestado desde arriba, lo banca Bolsonaro en Brasil, lo banca Paz en Coso, lo banca el otro. No. El gobierno de Rodrigo Paz se despegó en cuestión de horas. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, dijo una frase de manual. Soy ministro hace pocos días y mentiría si dijera que me crucé a Cerimedo en algún pasillo. El propio Paz sacó un comunicado expresando solidaridad con Beller, con la víctima, pidiendo una investigación transparente e independiente. En Bolivia esto no es un chisme, es una crisis. Los principales bloques de la derecha boliviana, que son, bueno, acá son desconocidos, pero son los espacios de Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa, que juntos suman 70 de los 130 diputados, convocaron una cumbre de urgencia, o sea, tienen mayoría, una cumbre de urgencia para definir si le retiran el apoyo al gobierno de Paz. Y todo eso el mismo martes en que el Congreso boliviano destituyó por corrupción al ministro de Economía. Del lado argentino, en cambio, ningún comunicado, ninguna línea de la Cancillería, ninguna línea de la Presidencia. La única voz oficial que marcó distancia fue la de la vicepresidenta. A un usuario que había recuperado un viejo posteo de Cerimedo alojando a Karina, Victoria Villarroel le contestó con 3 palabras. Qué mal que envejeció todo. Es un dardo para ciego, no una posición institucional, pero marca algo. La diferencia es que Villarroel ya no tiene nada que perder. Los que sí tienen algo que perder eligieron el silencio o la burla. Y el silencio es lo más elocuente de todo, porque despegarse era gratis. Cerimedo no ocupa hoy ningún cargo en el Estado argentino ni nunca lo ocupó. Alcanzaba con decir eso, una línea y listo. No lo hicieron, y no solo no lo hicieron, hicieron todo lo contrario. Ahora, cambiamos de tema, pero no de idea. Escucha esto otro. Ahora quiero que pongamos el retweet al lado de otra cosa que pasó exactamente en las mismas 24 horas. Porque juntas dicen algo que por separado no se ve. Ayer a la tarde, mientras toda esta novela ocurría, porque esto es más novelístico y más fácil de entender, el ministro de Economía anunció que el comité evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto Los Toldos 2 Este, en Vaca Muerta. 6.400 millones de dólares, 70.000 barriles de petróleo por día, 3.100 empleos directos, 4.800 indirectos. Es el proyecto de producción de petróleo más grande que entró al régimen desde que el régimen existe. Lo lindo es de quién es de Tech Petrol. ¿Y qué es Tech Petrol? Es el brazo petrolero del grupo Techint. ¿Bien? O sea, de Paolo Roca, el chatarrero. El mismo Paolo Roca, el que este presidente en enero llamó públicamente Don Chatarrín de los tubitos caros. Qué manera de poner apodo, por Dios. El mismo al que acusó de llenarle el sobre a periodistas y a economistas. El mismo del que dijo desde un escenario, los que tienen productos más caros y de menor calidad deben desaparecer e ir a la quiebra. Y el mismo al que le dedicó esa misma noche un juego de palabras con el apellido, dijo, moviendo la mano, el camino es sinuoso y siempre se encuentra una piedra en el camino, porque es roca, ¿no? Bueno, la piedra acaba de facturarle 6.400 millones de dólares. Y esa pelea, conviene recordarlo, no fue un chispazo.
Empezó cuando el consorcio Southern Energy licitó 480 kilómetros de caño para el gasoducto Río Negro y ganó una empresa india con una oferta muy inferior a la de Tenaris, la filial de tubo de Techin. El ministro de Regulación salió a contar que Techin, de Sturzenegger hablamos, después de ver las ofertas ajenas, avisó que sí podía bajar el precio un 40% y que además reclamaba el derecho a igualar cualquier propuesta. Ahí el presidente entró personalmente y no paró más. Chatarrín, La Roca, qué sé yo. Y no fue magia. En agosto de 2024, Tech Petrol había pedido el RIGI solo para la infraestructura de superficie de ese yacimiento y el expediente quedó dormido. La producción de petróleo no era una actividad elegible en ese momento. Fíjese cómo va, o sea, no era elegible la actividad de petróleo para un RIGI. ¿Pero qué pasó? En febrero de este año, un mes después de Don Chatarrín, un mes, el Poder Ejecutivo firmó un decreto que pasó absolutamente desapercibido, que incorporó la producción de petróleo y gas en tierra firme al régimen con un piso de 600 millones de dólares. La actividad que hacía falta que entrara, que se habían especificado por ley cuáles eran los proyectos, porque a ver, se supone que los del RIGI son proyectos de riesgo que no tienen la seguridad que sí tiene la producción de petróleo, y por eso se le da, algunos incentivos, porque son actividades que si no se irían de la Argentina. Producción de hardware, de software, de no sé qué. Esto, el petróleo está, alguien lo va a querer sacar, no hace falta darle ventajas impositivas a un tipo que va a sacar petróleo y se va a llenar de guita, porque el petróleo lo van a sacar. ¿Se entiende por qué esto no estaba en el RIGI? Bueno, por decreto lo pusieron en el RIGI, en silencio, sin que nadie se enterara. No decía Techin el secreto, decía la actividad petrolera puede entrar en el RIGI por más de 600, con un piso de 600 millones. O sea, la actividad que hacía falta que entrara, entró por decreto. En marzo la empresa reformuló el expediente y ayer se lo aprobaron. Y ahora seamos justos, porque si no somos justos no sirve. Ese decreto no se escribió solo para Techin. Pampa Energía entró por la misma puerta con Rincón de Aranda y ya tiene resolución publicada. Vista, que es la empresa de Galuccio en la que puso guita el de Palantir, como se llama, que no me sale ahora, que le hicieron el scratch el otro día, Peter Thiel, entró por la misma puerta por Bandurria Norte. Es un cambio de régimen general, no un favor personal. Y el que diga lo contrario está exagerando. Pero el punto no es ese, el punto es más chico y más grave. Escuche esto. Hace 5 meses en Nueva York, ante inversores de JP Morgan y del Bank of America, este presidente dijo que Roca es un empresario prebendario y que los que defienden la industria nacional son unos chorros. Hoy al mediodía en el Alvear cerró el Council of the Americas delante de ese mismo empresario hablando de reglas claras. Y en el medio, la firma. Y no digo más nada de esto. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Un retweet sobre una mujer baleada y un régimen de promoción de inversiones. Tienen que ver en una sola cosa y es la única que me interesa hoy. Las dos son decisiones sobre a quién protege el Estado. El RIGI le da un proyecto beneficios impositivos a aduaneros y cambiarios y le garantiza que eso no se lo toca por 30 años. Estabilidad quiere decir que si mañana viene otro gobierno con otro congreso y sube un impuesto, a ese proyecto no se lo sube. Es un blindaje que dura más de 7 presidencias. O sea, están hipotecando el país por 7 presidencias en un proyecto petrolero, que se supone que es para ganar plata, hermano. Y hay que decir el argumento del gobierno completo porque es un argumento. Un arancel te obliga a comprar caro y te saca la plata del bolsillo para dárselo a un productor. El RIGI no te saca nada, le dice al Estado que deje de cobrarle impuesto a una inversión que sin ese régimen no se hacía. Y los dólares que entran son reales. El superávit energético del primer semestre fue el mejor en 10 años. ¿Es un cambio estructural? No es un curro. Está claro que es un cambio estructural. Te puede gustar o no, pero es un cambio estructural. Sí. Es cierto. Y el que lo niega está militando, no analizando. Pero tiene un agujero que es muy importante, que es tan importante como la sustancia, y el agujero es este. El impuesto que el Estado no cobra también es plata que el Estado no tiene. No sale por la góndola, sale por el otro lado. Y sobre todo, si el que invierte no paga, alguien paga. Y ese alguien es siempre el que no se puede ir. El asalariado, el comercio, la pyme que no llega al piso de 600 millones de dólares. Eso sí pagan ganancias. Entonces el debate no es prebenda sí, prebenda no. Es a quién se le da el escudo y por cuántos años y a quién no se le da. Y ahí es donde las dos historias de hoy se tocan. Porque Paolo Roca fue insultado por el presidente en público con nombre y apellido delante de todo el país. Y ese insulto le costó exactamente 0. Siguió su vida, siguió su negocio y 7 veces después el Estado le firmó el proyecto más grande de su historia. Nadia Beller
no fue insultada por el presidente, fue algo peor. Fue ridiculizada por él desde una cuenta que siguen millones de personas, mientras estaba internada con 4 balazos encima, 3 en realidad porque el otro le erraron, gracias a Dios. Y esa no tiene decreto, no tiene comité evaluador, no tiene estabilidad por 30 años. El que tiene poder suficiente para ser insultado por el presidente, también tiene poder suficiente para que le cambien un decreto y le aprueben un régimen. El que no lo tiene se come el chiste. Y fíjate qué barato le sale al poder cada cosa. El insulto es gratis, no cuesta un peso y rinde en redes. La firma cuesta miles de millones de dólares en impuestos que no se van a cobrar durante 3 décadas. Y no rinde en redes, no lo ve nadie. Porque no está. Por eso el insulto ruidoso y la firma silenciosa. No es casualidad, está diseñado así. Quiero cerrar este bloque con una precisión que me parece la más importante de todo el editorial. Yo no sé si Fernando Cerimedo ordenó ese ataque. Lo va a determinar la justicia boliviana. Y hoy empieza a determinarlo y hay que exigir que lo haga bien con toda la garantía, incluida la de Cerimedo. No es una tarea de una radio condenar a nadie y no lo vamos a hacer. Pero hay cosas que ya sabemos y no dependen de ningún fallo. Sabemos que una mujer embarazada recibió 4 disparos y sobrevivió haciéndose la muerta. Le dieron 3. Sabemos que una diputada de la Nación se burló de ella en público con la víctima internada y que hizo un chiste sobre la puntería de los sicarios comparándola con la puntería de lo que le dispararon a Cristina Fernández de Kirchner. Y sabemos que el presidente de la Nación retuitó, amplificando esa burla, porque no es lo mismo que lo diga Lemoyne que lo diga el presidente. Eso último no está sujeto a peritaje. Está ahí en la cuenta disponible para cualquiera que quiera mirarlo porque todavía está. Si se quiere ir a la cuenta de Javier Milei, ok, va a encontrar el retuiteo de Lemoyne. Ahora vengamos para acá. Ahora venimos para la zona de Pergamino. Todo esto tiene una versión en escala local y es una versión que te va a resultar familiar. A 100 kilómetros de acá en Ramallo está la planta General Sabio, la acería más grande del país, Ternium. Grupo Techint, la misma familia que ayer recibió los 6.400 millones. Miremos los números que la propia empresa presentó porque son públicos. Primer semestre de este año, Ternium Argentina, ventas por 965 millones de dólares, apenas por debajo del mismo semestre del año pasado. Pero la ganancia neta pasó de 61 millones de dólares a 260 millones. Se multiplicó por más de 4. ¿Y dónde está esa plata? Porque con la misma venta, prácticamente, de 61 millones pasaron a ganar 260 millones. ¿Cómo fue esto? Según el mismo balance, 744 millones de dólares en cajas de inversiones, de los cuales unos 697 millones están colocados en instrumentos, en dólares principalmente, en bonos soberanos argentinos y títulos del Tesoro. La empresa más industrial de la Argentina tiene casi 700 millones de dólares puestos en deuda pública argentina. Del lado de acá, la película que conoces. Subvenciones rotativas con descuento del 25% del salario. El premio anual recortado. Contratistas que se van y dejan a la gente en la calle y unos 80 despidos en mayo en Ramallo. Y hace 9 días, trabajadores de la construcción que prestan servicio adentro de la planta pararon y se movilizaron a las oficinas de la siderúrgica. El contrato vence el 20 de septiembre. Y ahora escuchá esta, que es la que cierra el círculo. En febrero, el Consejo Deliberante de Ramallo aprobó un convenio entre el municipio y Ternium por la tasa de inspección de seguridad y higiene. La empresa desistió del reclamo judicial. Se destrabaron unos 2.800 millones de pesos retenidos de la justicia y se fijó un esquema de pago para 2026 y 2027 con ajuste por inflación. El intendente lo defendió, previsibilidad, fin del litigio de año, etc. La oposición dijo que este acuerdo hipoteca recursos del municipio. La prensa provincial lo describió como un esquema que reduce lo que paga la empresa a cambio de que abandone el reclamo. 2 meses antes, el presidente de Ternium Argentina había hablado en público de voracidad fiscal municipal. Ahora pensan vos. La tasa de seguridad y higiene la paga una ferretería en Pergamino, la paga un taller metalúrgico, la paga la fábrica de tolva, la de silo, la de sembradora, la paga el kiosco. La diferencia, que ellos no la negocian. No hay convenio, no hay sesión extraordinaria, no hay 2.800 millones de trabados. Hay una boleta, un vencimiento y si no pagás, un inspector. Y ojo, no lo digo para defender la tasa, seguramente, como muchos municipios, termina siendo un impuesto disfrazado que se cobra sobre ventas. Es una discusión que es legítima y hay que darla. Porque no es una tasa fija sobre un espacio, es una tasa que tiene que ver con lo que vos vendés.
Y si es de seguridad e higiene, ¿qué tiene que ver con lo que vos vendés? Es la tasa para que venga un inspector y se fije si el lugar tiene la seguridad e higiene necesaria. Tendría que ser por metro, por actividad, por lo que sea. No, es por facturación. Y en Pergamino también. Lo que digo es otra cosa. Digo que la misma queja, dicha por dos bocas distintas, tiene dos finales distintos. Y eso, al final, es lo mismo que vimos en las dos historias de hoy. Hay gente en la Argentina que cuando la golpean, tiene quien le firme, quien le negocie, quien le cambie un decreto. Hay gente que cuando la golpea, tiene quien se ría, como esta chica Beller. El submundo dejó de esconderse y cuando el submundo deja de esconderse, deja de ser submundo y se convierte en el mundo. Con esto terminamos el editorial político de hoy.